En diálogos con Samir Daniel Castillo. Hoy vamos a continuar esta entrevista con Jorge Félix Pacheco, que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Jorge, bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por recibirme en tu espacio. Claro. Encantado de compartir en mi casa con buenos amigos. Claro que sí. Cuéntame. Jorge, el panorama político nacional de República Dominicana, ¿cómo tú estás viendo, cómo tú valoras, cuál es tu valoración de la situación política actual en República Dominicana? Primero, quiero iniciar estas palabras mandando toda mi solidaridad para la familia Jorge Villegas. Amén. Por este trágico suceso que no debió pasar así. Una persona haciendo su trabajo por su país no merece ese tipo de muerte, ese tipo de término. Sí. Y nada, eso es un llamado a toda la clase política a reflexionar. Qué bueno que todos los partidos suspendieron sus actividades. Así es. Y nada, una reflexión de que entendamos que lo principal es el Partido República Dominicana, lo principal es abrazar causas justas, causas que vayan en beneficio de la mayoría de los dominicanos, y esa es la idea. El Partido de la Liberación Dominicana va muy bien, estamos ya en un proceso de segunda fase. Muy bien. Nosotros desde octubre de 2020 estamos en proceso de renovación de estatuto, nuevos miembros del Comité Central, nuevo comité político, nuevos presidente y secretario general, luego el proceso de los subsecretarios, luego ahora el proceso de los presidentes intermedios, luego también el tema del comité de disciplina. En fin, el Partido de la Liberación Dominicana está con su agenda. Muy bien. Y nada, preparándonos para lo que viene en el 2024. El rol de opositor es un rol digno. Muchas veces la gente se desespera. Sí. La gente me hablaba a mí en el 2020 como que si perdía el PLD el mundo se iba a acabar. Y no es así. Al final la democracia siempre escoge su camino. Así es. Y lo importante es hacer un rol opositor a la altura, con nivel, difundir una nueva cultura política en donde no se ofenda, sino que se lleven propuestas claras, y en eso nosotros estamos, y esa es nuestra agenda para llevarle las mejores personas, los mejores cuadros a la oferta del electorado en el 2024. Claro. ¿Tú crees, Jorge, que la situación interna política de el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, esté apta para la participación electoral en el certamen electoral de 2024? Yo creo que sí. Al final tenemos 6 aspirantes presidenciales. Los 6 son personas muy maduras. Muy bien. Son personas que han jugado roles interesantes, sí, desde diferentes puntos de vista. Y lo que se quiere es que en octubre, en la consulta, ese 16 de octubre, todos los candidatos, esos aspirantes a candidatos, se levanten la mano en símbolo de unidad. Y qué bueno, por ejemplo, que el PRM tuvo recientemente un proceso donde reeligieron a Paliza y a Carolina. Qué bueno que el proceso se dio bien. Al final, llevar tranquilidad en la clase política, que los partidos escojan sus candidatos sin trauma, que no haya ese olor de fraude, en donde el que gana de manera sincera llama e invita a los que pierden a unirse a ese proyecto de nación. Eso es lo que tenemos que buscar aquí. Y entonces en eso que nosotros estamos concentrados como Partido de la Liberación Dominicana, llevar al mejor o a la mejor oferta electoral que va para la calle a partir de octubre con todo el partido detrás. Muy bien. Jorge, tú hablaste de renovación. ¿Tú crees que exista en el PLD un relevo joven, capaz, que pueda empezar con ese proceso de renovación del partido? Sí, mira, en el PLD, y eso yo lo digo muchas veces, el PLD es el partido que tiene los mejores cuadros. Muy bien. De toda la partidocracia, jóvenes que han estado en el Estado, que tienen formación de Estado, jóvenes que fueron técnicos en instituciones públicas, jóvenes que jugaron roles preponderantes en decisiones que se tomaron en diferentes instituciones, pero tenemos un problema, que somos anónimos. Okay. Somos anónimos. Entonces, ¿cuál es que la juventud del PLD es anónima? Anónima, claro que sí, yo lo admito. ¿Cuál es el rol de la estrategia para mí del PLD?
es que todos esos recursos humanos que ustedes tienen ahí, potencializarlos. Muy bien. Decirle a la República Dominicana que lo mejor del PLD se quedó en el PLD y que hay PLDistas que no tienen que ver con ningún tema de negativo, ni corrupción, ni nada, sino que la mayoría de los PLDistas fueron personas honestas que fueron a servir al Estado Dominicano y que las generalizaciones negativas, lamentablemente, dañan la democracia. Muy bien. Yo no puedo decir, todos son violadores, todos son ladrones, todos son corruptos. Así es. Esas generalizaciones negativas, lo único que le hace daño es a la democracia de la República Dominicana. Y por eso, tuve encuestas como el Latino Barómetro, en donde el valor por la democracia del dominicano o jóvenes que dicen que no le importa tener un gobierno de dictadura si le resuelven sus problemas, Así es algo totalmente preocupante. Entonces nosotros tenemos que fomentar la cultura democrática en los partidos políticos, entender que el diálogo es el principal camino que nosotros tenemos de cara al futuro y sobre todo con todos los problemas que tiene el mundo, que no tan solo lo tiene la República Dominicana, porque te puedo ser mezquino si te digo, no, que la inflación solo en RD, no, hay inflación en todos los países, pero tenemos que aliarnos para poder presentarle esos cuadros y decirle a la sociedad, miren, este es el nuevo PLD. Así es. Tú has sido elegido en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Tú que siempre has planteado sobre la unidad y traer cambios positivos aquí en la República Dominicana, ¿tú crees que ya tú estás en la mejor posición para implementar esos cambios? Bueno, yo te puedo decir que he jugado un rol interesante. Por ejemplo, cuando se estaban discutiendo los estatutos, fui de las personas que promovió la creación de una Secretaría nueva de Inclusión y Muy Participación para dar participación a las personas que, por ejemplo, personas con algún tipo de discapacidad de movilidad, de discapacidad visual, entre otros. Sí. Inclusión también a grupos vulnerables. En fin, uno está trabajando, haciendo crecer el partido. En mi caso, yo salí electo en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Muy bien. que es donde el PLD tiene el mayor reto, porque aquí en la circunscripción 1 donde el PLD fue más afectado. Así es. Fue aquí, por ejemplo, a escaso metro de este estudio, que fueron las manifestaciones de la Plaza de la Bandera, y lo que tenemos es que reconectar la sociedad. No se trata de volver al poder. Esa palabra volver al poder a mí me hace mucho ruido. Se trata de volver a servir. Así se es. trata de volver a encantar a los dominicanos. Se trata de volver a conectar los corazones de los dominicanos con el sentimiento PLDista. Y mucha gente te dirá, no, porque el PLD tal cosa. El PLD duró 16 años. Cuando tú duras 16 años, algo bueno tú tienes que tener. Sí. O sea, eso no fue fortuito. Eso es. se debió a una gran obra de gobierno y a que estábamos conectados con el sentimiento de la mayoría de los dominicanos. Y es hacia allá que tiene que mirar el PLD. No pensar tanto en el poder, no pensar tanto en el gobierno, sino pensar en servirle a los dominicanos, que es lo que ellos quieren. ¿Qué de nuevo le va a traer el PLD a la sociedad dominicana? Pero también decirle a los dominicanos, está bien, duramos 16 años. Sí. Pudimos dejar las cosas mejores. Ahora bien, el otro partido solamente le echa la culpa al PLD. Eso es un tema. Entonces ustedes tienen que entender, o se dedican a gobernar, o a hacer oposición. O hacen oposición. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Decirle a la sociedad, este es un nuevo PLD, queremos renovar el pacto social con las dominicanas y los dominicanos y estamos listos para servirle y para poder llevar buenas ideas, nuevas ideas al electorado dominicano. Jorge, se está promoviendo un cambio a la Constitución Dominicana. ¿Tú lo crees necesario? ¿O también crees que esos cambios harían para imponer una mayoría simple y poder así ganar las elecciones el partido oficialista? ¿O también para poder reactivar al expresidente Danilo Medina? Yo te voy a decir esta respuesta, porque una vez cuando es miembro de un organismo, sí, una vez tiene que como ajustarse a lo que te dice como uno es miembro del Comité Central. Así es. Pero no, mira, el PLD fijó una posición clara de no reforma constitucional. Muy bien. Al presidente Danilo Medina no le interesa ni que lo habiliten, ni que lo hagan de nuevo candidato, no le interesa nada de eso. Muy lo bien. que le interesa es que la consulta del PLD salga bien, sí, y automáticamente ese candidato o candidata salga a las calles a reconectar con las dominicanas y los dominicanos. Sobre una reforma constitucional, bueno, ¿qué te digo?
Oye, si es para limitar el periodo de los diputados, de los senadores, de los alcaldes, de los regidores, yo estaría de acuerdo. Muy Si es bien. para eso, para esos fines, pero no. Al final, lamentablemente, en República Dominicana, un país donde se han hecho 39 reformas constitucionales, la gran mayoría son para quitar o aumentar poderes a las personas que manejan el poder de turno. Entonces no debe de ser así. Entonces yo en este contexto que está viviendo la República Dominicana no estoy de acuerdo con una reforma constitucional. Ahora bien, en un futuro próximo, Sí. en donde se vaya a limitar el ejercicio del poder de los legisladores, solamente 2 periodos como hay en México, los diputados igual, los alcaldes, bueno, yo estaría totalmente de acuerdo y obviamente el tema de la creación y los pasos que se están dando de un ministerio público lo más independiente posible. Pero no tan solo ministerio público independiente. Aquí tenemos que tener una Contraloría independiente que no dependa para evitar que suceda el crimen. Muy Aquí bien. tenemos que tener una dirección de compras y contrataciones independiente para evitar el crimen. Porque ¿qué sucede? No hay forma de tú auditar obras, no hay forma, ni hay personal, ni hay capacidad técnico-financiera de realizar auditorías. Entonces nosotros nos estamos llamando al engaño. A mí me da una risa cuando yo escuché al presidente Abinader. No, que la Cámara de Cuentas va a auditar Punta Catalina. El 83% del presupuesto de la Cámara de Cuentas se va en auditar ayuntamientos que solo manejan el 3 punto y pico por ciento de del presupuesto nacional. Entonces nosotros nos estamos engañando. Nosotros lo que tenemos que fortalecer los mecanismos para prevenir la corrupción, para prevenir el crimen, fortalecer la transparencia, abrazar la causa de la transparencia, porque yo creo que nosotros desde el 2017, con el fenómeno de la Marcha Verde, que yo creo que el PLD lo interpretó muy mal, Sí. que yo fui a la primera Marcha Verde porque era una expresión genuina. Lamentablemente, los políticos de la oposición en ese entonces se convirtieron en las manchas de la marcha. Y supieron Y capitalizarlo. supieron capitalizar lo que no debió así. Pero nosotros, desde el 2017 en República Dominicana, se vive un ambiente de no tolerancia con los abusos, no Así tolerancia con la corrupción, de abrazar la transparencia. Sí. Y ese es el camino, porque eso va a hacer posible que a la política, o más bien a la función pública a través de los partidos políticos, lleguen personas que verdaderamente quieran servir. Y yo me voy más lejos. La transparencia tiene que comenzar en los partidos políticos. Así es. ¿Por qué, por ejemplo, en mi partido? Una crítica y autocrítica, Sí. porque yo soy así. O sea, lamentablemente a veces me afecta, pero soy así. ¿Por qué en mi partido no tenemos en el portal web en qué se van los gastos del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuál es la nómina del Partido de la Liberación Un Dominicana? portal de transparencia. ¿En qué se gasta? Si hay brindis de lo que sea en las actividades. La transparencia tiene que comenzar en los partidos. Así es. Yo, por ejemplo, que voy a volver a ser candidato, si Dios quiere. A regidor. No sé todavía. Muy bien. Pero seré. Como seré candidato nuevamente, Sí. yo automáticamente inscriba mi candidatura. Estoy con un abogado enseñando una declaración jurada de bienes. Muy bien. Demostrando lo que tengo para ser lo más transparente posible, para que la gente sepa que, o sea, te llama la atención que una gente, por ejemplo, de un distrito municipal, una persona que tenga 2,000 millones de pesos, diga que va a aspirar a director municipal. ¿Eso no te parece sospechoso? Así es. Entonces son cosas muy raras. Entonces la transparencia tiene que comenzar en los partidos políticos Sí. para llevarla a las instituciones públicas. Jorge, ¿tú apoyarías al expresidente Danilo Medina si decide lanzar su candidatura? Para al nada. 2024? Para mí, Leonel y Danilo son cosas del pasado. Muy bien. Así mismo te lo digo. Ni Danilo ni Leonel, PLD. A nosotros, los jóvenes PLDistas, nosotros fuimos secuestrados por esa bipolaridad, que si no era Leonel, Sí. que si no era Danilo. Y por eso, los jóvenes del PRM hoy están en funciones públicas estelares. Los jóvenes del PLD, el que más llegaba era el ministro de la Juventud, Sí. y Juan Ariel, que hizo un buen trabajo en el Ministerio de Economía y Planificación. Así Pero es. después, ninguno llegábamos. ¿Por qué? Porque te mantenían entretenido. Para mí, el presidente Mejía, el presidente Fernández, el presidente Medina, deben de ser cosas del pasado. Deben de ser guías, deben de ser promotores Muy bien. de ideas futuras y deben de ser personas claves, pero desde atrás. Desde un Muy bien. proceso de apoyo de manera sincera, pero de atrás. Y obviamente, como tienen vastas experiencias Sí. los tres,
dar sus recomendaciones, porque nosotros, la nueva generación, no nos la sabemos todas, pero tienen que dar recomendaciones de manera sincera. Dice que el expresidente Leonel Fernández, que es el presidente del partido La Fuerza del Pueblo, es parte del pasado, pero vemos un crecimiento exponencial y una simpatía popular hacia el expresidente Leonel Fernández y La Fuerza del Pueblo. ¿Crees que sean opción para el próximo 2024? Es que cuando tú ves las encuestas, al final mucha gente dice, no, porque la encuesta le está dando tanto a Loel, le está dando tanto al presidente Leonel, le está dando tanto al PLD. Al final las encuestas son fotografías del momento. Y hoy que estamos a 7 o a 8. Hoy estamos a 8. 8 de junio. Así es. Las elecciones lamentablemente no son mañana, Así ni es. son pasado, ni son en 3 semanas, ni son en 4 semanas. Las elecciones son el tercer domingo de mayo del 2024. Ahora bien, de manera llana y sincera, y te voy a hacer ese análisis que yo creo, de manera particular, puedo estar equivocado o no. Cuando tú veas al presidente Fernández, es un líder político que te marca entre un 25 y un 28. Muy bien. Cuando tú ves su partido, La Fuerza del Pueblo, te marca entre un 9 y un 12. Ok. El PLD, como partido, te marca entre 31 a 35. Pero los candidatos diluidos todo, te marcan muy bajito. ¿Qué entiendo yo? Si el 16 de octubre, el día de las elecciones del PLD, la consulta, Sí. los candidatos salen con las manos alzadas en señal de triunfo y unidad, automáticamente ese candidato o candidata comienza a coger los niveles de popularidad del PLD y el presidente Fernández comienza a coger los niveles de popularidad de su partido. Esa es la realidad. Ahora bien, si no salimos unidos de esa consulta, si hay algún tipo de inconveniente, la fuga que habrá de PLD hacia la Fuerza del Pueblo, nadie la va a detener. Te estoy siendo totalmente transparente y sincero, porque al final nosotros tenemos buen trato, relaciones, y el PLDista, lamentablemente, la militancia del PLDista y de la Fuerza del Pueblo se acostumbró solamente a estar en la nómina pública. Y si ven que el camino más corto para estar en la nómina pública eres tú, soy yo, es el expresidente Leonel, es mañana cualquiera, Abel, Karen, Margarita, Domínguez Brito, Luis de León y Doña Marisa, es por ahí que se van ahí. Entonces, creo que lo ideal es que el PLD salga bien de su consulta. ¿Para qué? Para decirle adiós al siglo XX de la política, porque se cierra un ciclo. El que va a ir a juramentarse en el PLD, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde Danilo o el que salga electo candidato si salimos unidos? ¿A dónde va a ir? ¿Va a ir dónde? El candidato. El candidato. O candidata. ¿Entiendes? Entonces, eso es. Al final, es un fin del siglo XX de la política. Yo no lo veo personal, porque el presidente Fernández es una persona impresionante. Es un líder político que yo admiro tanto, pero ya 12 periodos, ya basta. Bueno. Desde atrás que nos recomiende y ojalá que si vamos a una segunda vuelta que nos apoye. Muy bien. Señores, ya finalizamos Diálogos con Samir Daniel Castillo en esta entrevista con el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Jorge Félix Pacheco. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Jorge, muchísimas gracias, hermano. Gracias, bien. Muñequita linda de los algodones, muñequita linda de los algodones.